Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora, como proyecto que ya conocéis, que forma parte del gran proyecto Somos Estupendas. Encantadas de teneros una vez aquí, escuchándonos o viéndonos. Es un podcast también que me hace mucha ilusión. Sé que lo digo en todos los inicios de cada episodio, pero es que realmente coincide que es así. Espero, de hecho, que no llegue el día en el que un podcast no me haga ilusión o un tema no me haga ilusión, porque eso también pues hablará mucho de revisar, ¿no?, lo que estamos haciendo. Pero de nuevo me hace mucha ilusión. Hoy estoy acompañada de una persona que para mí es un honor tener enfrente. Ella es Begoña Aznárez. Y vamos a hablar de un tema que es súper importante, ¿no? Pero primero voy a dar un espacio a presentarla a ella. Bueno, Begoña es, además de muchas cosas a nivel profesional y seguro humano, es presidenta del SEMPIP, de la Sociedad Española de Psicoterapia, no, de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Siempre me lío, siempre intento decirlo bien, pero siempre me lío. Entonces, ella es la presidenta y para mí es un honor porque ahora se lo decía, me he formado con ella en uno de los cursos y en uno de los cursos que ofrecen, dentro de muchos otros muy interesantes que también os animo a ver. Así que bienvenida, Begoña, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, el placer es mío, absolutamente. Estoy encantadísima de estar charlando hoy aquí contigo y con todas las compañeras que puedan querer unirse y estar escuchándonos y de alguna manera participar en este proyecto que habéis creado, que es fantástico, me parece genial, la verdad. Así que nada, encantadísima. Qué bien, qué bien. Pues gracias de nuevo y eso también gracias a las personas que nos van a estar escuchando este ratito. Voy a ir iniciando un poco con el contenido de este episodio, porque decía, es muy importante y siento que de hecho en muchas ocasiones va a ser, si no en todas, la base para luego construir un edificio sólido en lo que hagamos en sesión, en terapia. Y el tema del que vamos a hablar es la evaluación de trauma y apego en psicoterapia. Entonces yo empezaría un poco por el principio, ¿no? ¿Por qué considerar esto? ¿Por qué considerar evaluar el apego, el trauma o por qué es importante hacerlo? Vale, pues vamos a empezar por el trauma, que quizá con eso eh, tenemos una visión un poquito más amplia primero para luego ir haciendo un foco, porque las experiencias traumáticas o el trauma psíquico pues abarca mucho y muy grande, muy intenso, y luego hacemos foco ya en el apego. Las experiencias traumáticas son mucho más frecuentes de lo que nos creemos. Todos experimentamos en algún momento experiencias traumáticas y es que traumático no es solo aquello absolutamente excepcional que ocurre una vez en la vida y que, bueno, además que les ocurre solo a unas cuantas personas. No. Eso es lo que incluso dentro de la profesión se pensaba hace un montón de años, ¿no? Cuando salieron las primeras ediciones del famoso DSM, por ejemplo, ¿no?, el manual diagnóstico, y por fin se empezó a considerar el trauma y bueno, integrarlo ahí también y categorizarlo. Pero ahí se le consideraba como algo absolutamente excepcional. Y bueno, pues así también lo considerábamos todos, ¿no? Poquito a poco hemos ido dándonos cuenta de que esto no es así, de que las experiencias traumáticas son, de hecho, ya la propia APA, ¿no?, las considera normativas, es decir, en relación sobre todo además con la infancia, es decir, es lo normal es vivir experiencias adversas, como mayoritariamente también se escucha mucho ahora, vivir pues eso, experiencias que producen un alto impacto emocional y que dejan huella en forma de una herida emocional importante que nos condiciona, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias es muy frecuente, muy frecuente, mucho más del que nos imaginamos. Y lo que les termina convirtiendo en traumáticas es que además normalmente lo que se nos pide cuando las vivimos es que las silenciemos, que no hablemos de ellas, que no pensemos en ellas. Incluso está en la cultura popular el deja de pensar en ello, le das demasiadas vueltas, otra vez vas a hablar de este tema, tal, o incluso explícita o implícitamente se nos pide silenciar absolutamente aquello que nos ha estado ocurriendo, ¿no?
Con lo cual, bueno, no lo tenemos muy integrado como algo que realmente condicione y repercuta en nuestro desarrollo, en nuestro día a día, en nuestra funcionalidad, y sin embargo está absolutamente presente. Por eso es imprescindible evaluarlo, porque está ahí y desde luego en población clínica, en la gente que nosotros vemos en consulta cada día, pues probablemente el 100%. O sea, ¿quién no ha tenido una experiencia de alto impacto emocional que, bueno, pues que al no poder ser compartida y procesada adecuadamente para que esa experiencia se pueda transformar en aprendizaje, ha tenido que ser silenciada, tragada, mal tragada, ¿no? Y bueno, pues procesada como uno puede, si no completamente disociada, y entonces, claro, convive con ello, con un dolor y un sufrimiento y unas consecuencias tremendas, ¿no? Eso es común, el trauma psíquico es de todos y nos ocurre a todos. Por lo tanto, no vamos a ver paciente en consulta a quien no preguntemos y nos vaya a responder que sí que tiene algún tipo de experiencias de esta naturaleza, ¿no? Por eso es imprescindible saber preguntar y saber cómo evaluarlo. Eso es para empezar. Y luego, a su vez, ya hablando en relación con el apego, pues con el apego pasa lo mismo, ¿no? Es, como tú comentabas, es absolutamente estructural. Nos construimos en relación. Nos desarrollamos gracias a que establecemos vínculos afectivos con figuras primordiales, ¿no? Para nosotros, y por lo tanto evaluar cómo han sido esos vínculos que condicionan los esquemas que vamos a manejar, esos modelos funcionales internos de los que hablaba Bowlby, ¿no? Que es el padre del apego. Entonces, provienen de ahí. Todo tiene que ver con cómo han sido esas interacciones desde nuestros primeros minutos de vida. Y entonces, pues claro, es imprescindible que también entendamos bien cómo se ha ido forjando todo eso, cómo nos hemos ido construyendo desde ahí y cuáles son esos esquemas y esos modelos con los que nos manejamos habitualmente, ¿no? Que algunos serán más funcionales y otros más disfuncionales, que algunos nos producirán sensación de adaptación y otros claramente serán desadaptativos y por lo tanto nos harán sufrir mucho. Así que, bueno, yo creo que se responde solo cuando uno entiende bien, ¿no? El peso que tienen las experiencias traumáticas y el peso que tiene el vínculo de apego. Es imprescindible saber evaluarlos y tenerlos en cuenta en consulta. Sí, y totalmente. Y además también lo que decías, Begoña, que me parece súper interesante, ¿no? Bueno, has hablado también de palabras interesantes como esa integración, que seguro que sale luego, en cuanto a cómo lo evaluamos, ¿no? Y pienso, ya no solo es importante pues saber cómo evaluar para hacer un tratamiento, ¿no? Sino, o sea, como que no es importante solo evaluar para el fin de intervenir, ¿no? Y para el fin de que esta persona esté bien, sino porque esa propia evaluación ya está trasladando a la otra persona que tenemos enfrente la idea de me interesa verte, ¿no? Y esa idea de me interesa verte es como que ya está reparando ese silencio que previamente se ha vivido, que conlleva esconder todas aquellas experiencias traumáticas o todas aquellas heridas que así se han ido pues, infectando, sanando, curando, escondiendo de la forma que el cuerpo ha podido, que el organismo ha podido. Pero a veces esto me conectaba, ¿no? Con lo que decías, me conectaba con que en muchas ocasiones podemos pecar de infravalorar la importancia de la evaluación. Como que en muchas ocasiones nos centramos, como psicólogos, incluso yo misma me he centrado o me he visto centrándome en qué técnicas, qué herramientas más enfocadas en la intervención per se, infravalorando lo que tiene que ver con la evaluación, ¿no? Como que es un trámite que hay que pasar, recoger unos datos un poco básicos, hacer una línea de vida así un poco rápido en una sesión, en 2 sesiones, y seguimos a lo que realmente es importante, que es en trabajar los objetivos que tenemos. Y la evaluación, para mí es ese, me interesa verte. Y solo desde ese interés puedo verte, y solo desde ese puedo verte, puedo trabajar en todo aquello que te conforma. Absolutamente, absolutamente, eso es exactamente así. Yo por eso digo, yo soy una grandísima defensora de la evaluación y bueno, pues como alumna tú lo sabes. Y lo que yo comento además es que la evaluación es el 80% del proceso psicoterapéutico.
Para mí es el 80%. Por todo este tipo de mensajes que comentas, ¿no? De me interesa verte, quiero verte, efectivamente no me voy a poner así como eso, con urgencia y sin saber muy bien qué es lo que tengo que hacer, dando bandazos por aquí y por allá a la hora de intervenir, sino que voy a claramente a pararme a eso, a mirarte, a verte, a entender, para poder ayudarte, acompañarte, traducirte, para no hacerme cómplice efectivamente del silencio que el contexto te ha pedido y que por lo tanto, claro, si yo no pregunto todo lo que tú de verdad quieres contarme, ¿no? Porque va a haber una parte de ti que tenga mucho miedo a hablar, pero hay otra parte de ti que tiene muchas ganas de contar, ¿no? Y entonces, bueno, voy a mirarlas a las dos con cuidado y con cariño, legitimándolas, pero desde luego voy a dar voz a esa que quiere contarme, ¿no? Y para ello hay que generar vínculo. Ese vínculo se genera en la evaluación. Para ello hay que efectivamente preguntar, dar voz, no hacerse cómplices ni de miedos ni de silencios. Y todo esto, como decías, efectivamente ya es terapéutico, ya empieza a ser terapéutico, ya empieza a movilizar, empieza a generar eso, alianza, vínculo, ya empieza a hacer que nuestros pacientes vayan haciendo insights, vayan haciendo asociaciones, vayan integrando, vayan conectando, vayan recordando, se vayan legitimando. También van a removerse mucho, lo van a pasar mal, pero esto también forma parte del proceso, ¿no? Y todo esto efectivamente además es lo que nos va a permitir establecer esos objetivos a los que hacías referencia con criterio. Es que, ¿cómo vamos a establecer objetivos si no sabemos ni quién es, en qué le ha pasado y cómo ha llegado hasta aquí esa persona que tenemos enfrente? Para establecer criterios y para presentar un informe donde saquemos una serie de conclusiones y propongamos una intervención concreta, es necesario ese proceso de evaluación. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo soy una absoluta defensora. Y lo que pasa es que, bueno, pues es verdad que nuestros pacientes muchas veces vienen con mucha urgencia, ¿no? Y te dicen, ay, es que yo lo que quiero es que me des herramientas, ¿no? Herramientas para... Por eso también esa obsesión en la que hemos caído todos, como tú comentabas antes también, cuando empieces a trabajar, ¿no? De, ay, yo, técnicas, herramientas, cosas para darles a los pacientes enseguida, ¿no? Pautas, herramientas, técnicas, y cuando llevas un poquito de tiempo trabajando te das cuenta de que todo eso es lo menos importante. De hecho, los estudios que se hacen a este respecto lo que demuestran es que las técnicas, las herramientas y estas cosas son las que menos peso tienen, las que menos porcentaje de peso tienen y explican el éxito psicoterapéutico. O sea que no tiene, realmente eso no es lo importante. Y la variable que más peso tiene es precisamente el vínculo, ¿no? Con lo cual, razonablemente, todo lo que nos paremos ahí a garantizarnos ese vínculo, con esa mirada y con ese querer ver, es terapéutico y es ya eso, pues lo imprescindible, ¿no? Así que siempre hay que explicarle esto al paciente para empezar y entonces calmar sus ansias de pautas y calmarnos nosotros también nuestras ansias de querer enseguida ya darle algo. Ya estamos dando mucho cuando estamos haciendo las cosas con este rigor y ya estamos haciendo mucho y haciendo sobre todo lo que hay que hacer, lo mejor por esa persona y por el proceso. Ujú, claro. Sí, además siento que en muchas ocasiones como profesionales no solo nos movemos, que también desde esa urgencia, sino que en la evaluación también podemos movernos por el miedo a que la persona pueda removerse, entre muchas comillas, demasiado para esa parte más inicial en cuanto a tiempos del proceso de terapia, ¿no? Y aquí una vez en una supervisión escuché que una de las personas decía, bueno, los pacientes no son de cristal, ¿no? Y es algo que transformó también, porque aunque pueda ser una herida que pueda doler y que te pueda romper un poquito más, no es de cristal. La persona que tienes enfrente ha sobrevivido a muchísimas cosas y tampoco podemos movernos desde esa habitación de hacer tic-tac con sus heridas, sino que tenemos que o debemos verlas y entrar también en ellas. Luego el ritmo a la hora de intervenir o de curar o de desinfectar
se irá viendo, ¿no? Pero en la evaluación siento que también podemos como caer en esa parte del miedo de esto voy a dejar para más tarde, no voy a preguntar esto porque no sé cómo va a reaccionar o cómo va a responder. Así Sí, que esto también es importante. eso ciertamente es peligroso, porque efectivamente ahí te haces cómplice de esa parte que tiene miedo y entonces si no preguntas o si dices, bueno, no estás preparado para hablar ahora, no estás preparada, pues lo dejamos para más adelante, efectivamente estás confirmando esos miedos, eso te estás haciendo cómplice y entonces ya es retrasar absolutamente, ¿no? El paciente a su vez ahí se da cuenta de que tienes miedo tú también o de que a lo mejor no tienes alguna duda, no tienes las herramientas pertinentes para sostener eso que él o ella te tiene para dejar ahí y entonces pues resulta que claro, pues que estás retraumatizando una vez más, ¿no? Estás dando un mensaje de eso, de muy poco poder, muy poca confianza y eso es lo último que queremos, ¿no? No estamos cuidando más, ni muchísimo menos, ni estamos cuidando mejor cuando vamos con esta supuesta prudencia. No, la prudencia, esto no es prudente, es realmente, finalmente, mala praxis. El no saber que es necesario hacer sentir al otro que puede contar, que nosotros nos podemos hacer cargo, que sabemos qué hacer con ello, con todo eso que nos cuente y que efectivamente, si es una superviviente o un superviviente que ha conseguido llegar hasta aquí con esa herida, seguro que basándonos en eso, en la relación que estamos construyendo, en el vínculo, que es lo importante, generando esa confianza y sabiendo qué hacer con eso que nos tiene para contar, pues que entonces puede estar convencido de que está en lugar seguro para sacarlo, para contarlo y para ponerlo encima de la mesa. Pero se tienen que dar estas condiciones, eso es verdad. Claro. Y pasando un poco como a qué consideraciones tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que podemos considerar o tener en cuenta a la hora de evaluar trauma, ¿no? ¿Qué dificultades pueden surgir? ¿Qué tenemos que saber o que conocer, que considerar cuando empezamos, ¿no? Con esta evaluación? Ujú. Pues mira, una de las principales cuestiones que yo abordaría o que yo comentaría tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿no? Saber que todos nosotros llevamos dentro dos voces, una que está al servicio de garantizar los vínculos y que por lo tanto va a ser la que más miedo tenga a hablar, porque si hemos permanecido en silencio, como decíamos, es porque contexto, sistema nos está pidiendo precisamente que callemos y entonces, claro, pues de pronto uno sabe que si habla va a generar una onda expansiva que va a poner en peligro vínculos de todo tipo, los vínculos más cercanos, más primarios, pero también esa onda acaba incluyendo a mucha más gente, ¿no? Y muchas veces no hablamos precisamente pensando en, es que la que voy a organizar y entonces la gente ya no tal y mi familia ya no me va a querer y mis amigos tal y mi pareja tal. O sea, claramente hay una voz que está deseando contar porque sabe que hay un sufrimiento interno grande y que contando, compartiendo y legitimando ese sufrimiento y lo vivido y demás va a ayudar a sanar esa herida, pero también hay una voz que está queriendo que se continúe con ese silencio, ¿no? Y esto es absolutamente clave porque normalizar a su vez también esa contradicción, ese conflicto, es algo que los pacientes agradecen enseguida. De hecho, enlazándolo con la teoría del apego, volviendo a Bowlby decía que el conflicto es el estado natural de las cosas, el estado normal, y que precisamente esto es lo más conflictivo, ¿no? El experimentar un deseo y su contrario simultáneamente. Entonces, claro, el experimentar en que quiero hablar, pero también quiero callar, es algo bueno, pues que está ahí y que es lo que más conflicto nos produce, es lo que genera precisamente ansiedad y produce mucho, mucho sufrimiento. Entonces, dar esta explicación, ¿no? Y tener esto en cuenta
al sentarnos frente a nuestros pacientes, ¿no? Ver ese conflicto, ¿no?, que interno entre esas dos voces es absolutamente fundamental. Es una de las primeras cosas que tenemos que ver, que mirar, que legitimar, que poner encima de la mesa, que normalizar, porque de hecho es mi experiencia desde hace más de 30 años. Cuando empiezas así, la gente empieza a respirar, es como, creí que era yo sola, ¿no?, la que le pasaba esto, pues es verdad, es que es justo eso, es que es esto lo que dices, ¿no? Yo que además utilizo mucho dibujos, papeles y tal, porque me expreso así y lo entiendo mejor y me explico mejor. Luego mis pacientes se quieren llevar todo, me puedo llevar estos papeles a casa, ¿verdad? Porque yo quiero... Entonces, todo esto, tener en cuenta para empezar esto, es absolutamente fundamental. Y luego tener en cuenta también que esto implica disociación. Y entonces, que el trauma, que lo más genuinamente asociado a las experiencias traumáticas es la disociación. Y entonces, que tenemos que tener en cuenta que esto significa que nuestra paciente está disociada y que tendrá un nivel el que sea de disociación y que eso está condicionando absolutamente, que le ha servido para sobrevivir, pero que condiciona y que es parte de esa disfuncionalidad y esa desadaptación y el sufrimiento que está teniendo. Y que esta disociación está radicalmente relacionada con estas dos voces. Entonces, si cuando nos sentamos frente a nuestros pacientes en relación con lo que tiene que ver con trauma y apego, la primera, ¿no?, imagen que queremos que esté presente para que cale lo que nos va diciendo tiene que ver con esto, y vamos explicando y vamos a su vez incorporando la información que nos da con esto muy presente, ya vamos a ir recogiendo la información y ya vamos a ir manejando la situación de una manera radicalmente eficaz, una manera que es la apropiada para entender todo esto. Entonces, estas dos cuestiones yo diría que son básicas y fundamentales, así como por destacar lo más característico, a su vez, de eso, cuando me enfrento a pensar en cómo empiezo posicionándome y qué cuestiones son más importantes, ¿no? El hecho de que exista esta gran división entre estas dos voces y lo que supone la disociación. De hecho, a esto están asociadas las dos grandes fobias, ¿no?, que manejamos y que son, digamos, como los grandes enemigos, ¿no?, del trabajo con trauma, ¿no? La fobia a la reexperimentación, es decir, ese miedo radical que tenemos a volver a... Pero bueno, esto no significará que ahora entonces tengo que volver a recordar todo aquello y meterme ahí. Pues sí, cariño, sí, significa eso. No, yo no quiero entrar ahí, ya lo entiendo. Y hay una parte de ti que no quiere, pero otra parte de ti sí quiere, porque sabe que ahí es donde está la solución, ¿no? Entonces esa fobia a la reexperimentación es normal, es natural y es una de las cosas que, bueno, que puede sabotearnos radicalmente el buen desarrollo del proceso, ¿no? Y luego la fobia entre partes, es decir, esta discusión permanente, esta problemática, esta complejidad tan grande que tiene el que experimentemos estas dos voces, ¿no?, simultáneamente, y su bronca entre ellas cuando claramente no hemos terminado de organizar y de reprocesar todo, y entonces por ahí hay conflicto porque una claramente quiere hablar y la otra callar. Entonces yo creo que esto es como lo básico y lo primero a tener en cuenta, estas dos cuestiones. Cuando trabajamos con trauma, es algo... Y entonces uno tiene que, como profesional, saber que sabe, que sabe de esto, que sabe lo que esto significa, que estamos hablando cuando hablamos de todo esto, y efectivamente luego cómo evaluar esto. Claro. Es tan interesante todo esto. Sí, Y sí, es muy interesante. Y sí siento que tenemos que tener un poco como esa responsabilidad, ¿no?, de tener esa mínima formación que nos aporte un mapa contextual acerca de lo que está pasando en el mundo interno de esa persona, ¿no? Y acerca de todo lo que ha pasado en el mundo interno para que el actual sea el que es. Y desde ahí poder construir. Así que, como decías, bueno, esto es como una parte muy, muy básica y muy, muy reducida de todo lo que tendríamos que tener en cuenta
pero me parece muy interesante poder ver como a ambas partes, ¿no? A las partes del conflicto, a las partes que componen la persona. Y a la hora de entender también por sus comportamientos, sus defensas, sus resistencias, sus dificultades. Y qué es un poco, Begoña, lo que medimos, ¿no? En cada caso. Estamos hablando constantemente de evaluarlo, de medirlo. Pero si lo bajamos un poquito más a tierra, para todas aquellas personas que se puedan preguntar qué es exactamente eso que estamos evaluando o eso que estamos midiendo en cada caso. Ujú. Vale, pues vamos a ver. En el caso de experiencias traumáticas, pues vamos a medir y a valorar, pues eso. Para empezar, vamos a ver que hay que puede haber una cierta contradicción, o no contradicción, pero una cierta distancia entre lo que cuando tú preguntas a tu paciente qué es lo que considera a lo mejor lo más traumático que ha vivido en su vida o qué experiencias destacaría como las más traumáticas y demás, pues esa persona pues te va a poder querer contar lo que sea, ¿no? Mientras que, por otro lado, cuando tú estás recogiendo los datos de su historia y estás haciendo esa línea de vida a la que hacías referencia al principio y demás, te vas dando cuenta y vas haciendo otras cosas con ella, ¿no? En consulta, durante la evaluación, te vas dando cuenta de que hay muchas más cosas, ¿no? Que no solo esas, muchas más experiencias que a lo mejor, pues eso, por esto que decíamos de que el contexto como manda a silenciarlas o las cataloga que tampoco es tan importante, ¿no? O esto, pues es que son cosas de que es que yo soy así, porque es que soy demasiado sensible o porque vaya usted a saber por qué. Pues que esa persona no las ha legitimado como también experiencias de impacto emocional que están condicionando, ¿no? Entonces, lo primero hay que evaluar es esa distancia. También hay que legitimar lo que esa persona considere como traumático, por supuesto, y eso no se cuestiona, lógicamente. Si tú te estás diciendo, para mí esto fue traumático, pues lo es seguro. Pero luego también hay que pues recoger una buena línea de vida y tener otras herramientas para medir y que ahora comentaremos, ¿no? Y para recoger información que te vayan diciendo, uy, por aquí esto que vivió esta persona, ¿no? Pongo por caso un ejemplo. Pues cuando nació, pues justo acababa de morir su abuela materna y entonces mamá estuvo pues deprimida y sufriendo mucho por la muerte de su madre durante mucho tiempo, claro, porque fíjate, coincide el nacimiento con la muerte de la abuelita. Además, nació y estuvo pues con algunos problemas, ¿no? Estuvo teniendo que pasar en la UCI de neonatos unos días y después en incubadora y demás. La gente banaliza ese tipo de cosas, ¿no? El contexto nos lo ha banalizado. Históricamente eso es como que, bueno, aquí está, y además eras un bebé, no te has enterado, como eso no ha podido dejar huella, ¿no? Ni influir. Radicalmente deja huella, ¿no? Que mamá esté deprimida va a suponer que no va a poder vincularse de igual manera que si no lo estuviera contigo. Una persona deprimida se vincula con mucha dificultad a un bebé recién nacido. Y es razonable, o sea, no estamos acusando a mamá, pobre mamá. A mamá seguramente le habría encantado poder vincularse mejor contigo, pero estaba deprimida porque acababa de enterrar a su madre, que se ha muerto inesperadamente, o no, a lo mejor después de una larguísima enfermedad, pero por fin se ha producido eso y se ha quedado huérfana y de pronto se encuentra vulnerable, triste, sufriendo con mucho dolor y teniendo que hacerse cargo de un bebé. Pues no puede hacer todo eso a la vez. Y va a haber ahí fallos vinculares que seguro, pues van a incidir en tu desarrollo como persona, porque acá, lo hemos dicho, ¿no? Como efectivamente los vínculos son claves, ¿no? Y el vínculo de apego que desarrollamos es el que nos construye como personas, ¿no? Así que ese cachorrito chiquitín pues va a tener ahí limitaciones y ya esa personita va a crecer, bueno, pues con un fallo en ese primer sistema clave
que nos construye, ¿no? Y si además le unimos que ha nacido con algún ligero problema y por lo tanto, pues eso, ha pasado unos días en la UCI de neonatos y después en la incubadora y encima entonces, pues tú fíjate lo que se le añade a mamá de tensión, de preocupación, de tal, y encima pues tampoco tengo a mamá físicamente pudiendo estar abrazándome porque estoy en una UCI, ¿no? Y bueno, lo más que puede hacer mamá es pasar una manita de vez en cuando por ahí y a lo mejor le dejan cambiarme un pañal. Es decir, que y todo eso el cuerpo también va a llevar la cuenta, la memoria implícita lleva la cuenta de esas experiencias que han sido dolorosas y también han sido traumáticas, de experiencia corporal, fisiológica, de dolor y de malestar, y además de sensación de pérdida de vínculo, pérdida de contacto, pérdida de lo que uno necesita en esos momentos, ¿no? Entonces, a lo mejor a esas cosas esta persona no le da importancia, no le da, no sé, se lo ha apuntado, lo sabe, tal, y no tiene ni idea y no tiene por qué saber que algunas de las cosas que le ocurren actualmente están claramente relacionadas con aquello. Con lo cual, bueno, pues siempre vamos a tener que legitimar, por supuesto, lo que ellos consideren, pero tenemos que preguntar mucho más, hay que preguntar mucho, hay que preguntarlo todo. Yo siempre insisto en que hay que preguntarlo todo. Y necesitamos saber toda esa historia para luego decirle, ¿no? Y explicarle, bueno, esto también es traumático y esto ha dejado su huella y esto podría explicar muchas de las cosas que te ocurren, ¿no? Y muchos de los esquemas con los que has crecido y muchas de las creencias limitantes que son con las que te manejas, ¿no? Así que a la hora de evaluar, tan importante es tener un test absolutamente estandarizado como una buena entrevista donde tú quieras hacer una línea de vida exhaustiva para recoger toda esta información, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener que ir compaginando. Por supuesto, por ejemplo, si hemos dicho que es tan importante evaluar disociación o tener en cuenta la disociación, pues vamos a querer evaluarla. Hay varios test, también como digo, varias pruebas, ¿no? Psicométricas, súper estandarizadas, estupendas, valiosísimas. Lo importante es que utilicemos alguna, porque seamos conscientes de que hay que valorar la disociación, pero también es importante que en la conversación, en la entrevista, incluso en otras pruebas, ¿no?, que vamos a ir organizando durante esa evaluación, yo busque, ¿no?, y vea, ¿no?, y entienda cómo puede estar por ahí presentándose la disociación, ¿no? Y si a mí esta paciente me está contando que de vez en cuando tiene ataques de ira o que de vez en cuando se sorprende delante de la nevera pegándose un atracón y que muchas veces no sabe ni cómo ha llegado hasta allí, pues claro, yo ya estoy pensando, ¿cómo has llegado? Pues disociada. O sea que efectivamente, entonces cuando luego elaboro con ella el test pertinente, pues es una forma también de confirmar, ¿no? Porque estoy viendo durante la entrevista que efectivamente parece que hay momentos claros donde esta persona pues tiene comportamientos que son típicos de alguien que está disociado en muchas ocasiones, y además así ya aprovecho para averiguar qué cuestiones, qué estímulos, qué estaba pasando en esos momentos y por lo tanto cuál es el disparador que hace que en un momento dado no puedas mantener mentalización, tengas que disociarte y ya sea una parte emocional la que tome el control y actúes de esta manera. Entonces, en relación con trauma, pues como con todo, lo importante es tener pues un abanico amplio de cosas, tener esa formación de la que decíamos antes, para ir adquiriendo ese ojo clínico también que te ayuda a saber preguntar, a saber darte cuenta de que en el discurso estas cosas están relacionadas ¿no?, con la forma de vincularse, con esquemas de tal, con acontecimientos de alto impacto emocional y demás, y luego tener pues una batería de pruebas que te ayuden a chequear eso, ¿no? Pero desde luego una línea de vida bien completa y alguna prueba para chequear disociación, pues esos son unos básicos, ¿no?, absolutamente fundamentales. Claro.
Sí, que ahora podemos entrar como a ver pues algún tipo de escala, ¿no? O de cómo lo evaluamos en general, pero, pero de nuevo sin caer, ¿no? En solo tener en cuenta esos datos cuantitativos, sino que al final, aunque podamos medir pues, cuál es el estilo de apego, ¿no? Aunque podamos medir el grado de disociación o cómo es esa ventana, ¿no? De tolerancia de la persona que está ahí, cuáles son esos disparadores. Al final lo que estamos viendo es su historia, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar información. Porque así como cada persona va a tener su propia concepción de lo que es una experiencia traumática y nos lo puedan narrar, va a haber otras circunstancias que no tengan ese título o esa etiqueta, que realmente sí que se hayan vivido y se hayan almacenado en forma de memoria traumática. O más allá, va a haber situaciones que no se recuerden por el hecho de, o que no se recuerden de una forma consciente y ordenada y coherente y lógica, porque están almacenadas en forma de disociación, ¿no? Y de nuevo no nos lo puedan trasladar desde esa narrativa, sino que quizá es algo que tenemos nosotras que ver en base a investigar, en base a evaluar, en base a ver más allá del síntoma como algo funcional, como algo que está ahí por algo y qué es ese algo, ¿no? Eso es también ahí donde tenemos que poner el ojo. Absolutamente. Y más allá del motivo de consulta. Nosotros solemos decir que el motivo de consulta casi nunca es realmente el problema, ¿no? Es la expresión de ese conflicto interno, pero no es realmente el problema. El problema no es, aunque el paciente o la paciente venga con ello, como que sí, que ese es el problema, ¿no? Mi problema es que eso, que me pego a atracones, mi problema es que no puedo dejar de fumar, mi problema es que soy muy dependiente emocionalmente, mi problema es el que sea, ¿no? Esa es la verbalización, es la expresión, es cómo has conseguido canalizar tú eso, ¿no? Pero realmente ese no es el conflicto interno y no es lo que de verdad te está haciendo sufrir. Es solo la expresión de ese sufrimiento interno y por eso efectivamente lo que es realmente trascendente es que como profesionales sepamos ver cuál es claramente el conflicto, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente tenemos escalas tanto para trauma como efectivamente para la valoración del apego. Necesitamos también hacer en ese sentido un buen genograma. El genograma es absolutamente imprescindible para entender, ¿no? Y para que el paciente lo pueda entender también, ¿no? Como, bueno, pues desde dónde ha ido recogiendo, ¿no? Mandatos, lealtades sistémicos que están detrás de ese, esto se silencia, de esto se habla, así te comportas, estas son las creencias que tienes que tener, por aquí se canalizan los malestares, ¿no? Y eso es una herramienta tan imprescindible como a lo mejor luego también, pues yo qué sé, la entrevista de apego adulto. Entonces, el abanico de herramientas para evaluar necesariamente tiene que ser amplio, porque eso nos va realmente a consolidar, a hacer que consolidemos las conclusiones, porque hay muchas veces que tú generas una hipótesis y previa, ¿no? Para ir viendo, bueno, pues esta persona parece que va por aquí y quedarte solo con tu intuición o quedarte solo con lo que recoges a partir de la entrevista se va a quedar cojo porque necesariamente es lo más idóneo que esa hipótesis se te vea contrastada y confirmada o no, ¿no? A partir de que vas haciendo pruebas, ¿no? Entonces, lo que es realmente interesante es que tengamos ese abanico amplio. Y luego, además, que tengamos en mente, como decías, ¿no? Que lo más valioso no es el número que nos da, ¿no? Que nos aparece o la gráfica tan bonita resultante a partir, ¿no? De que pasamos esta prueba, esta otra, este test o este otro, ¿no? Sino la excusa que suponen muchos de estos test para tener una conversación mientras te voy preguntando, ¿no? Por eso yo, aunque alguna de estas pruebas es de autoevaluación, es decir, que podríamos teóricamente dárselas a nuestro paciente y decir, tú me la rellenas y luego me la entregas, yo siempre sugiero que no se haga así, que la hagamos con la persona, que las preguntas nos lleven a preguntar más y más, que sea una excusa, como decía, para obtener información, para que me cuentes,
para ir más allá, para que me pongas ejemplos, para que tú hagas también asociaciones y de pronto te acuerdes de otra cosa y lo enlaces. Y entonces, pues toda esa, a su vez, también amnesia disociativa que nos encontramos tan frecuentemente cuando hay este tipo de experiencias, pues vaya contrarrestándose, porque esta es otra de las grandes dificultades que nos vamos a encontrar a la hora de evaluar el trauma. Y es que hay mucha gente que nos va a decir que de mis 10 primeros años no me acuerdo prácticamente de nada. Entonces, bueno, todo este tipo de cuestiones es algo que lo que finalmente nos dice es que no se puede ser rígido a la hora de decir esto se hace así y así tiene que ser, ¿no? Sino que claramente para cada persona hay que diseñar un proceso de evaluación y un proceso de intervención, y que para que ese diseño sea realmente el adecuado tenemos que saber navegar por un espectro amplio de, eso, pues de pruebas, de técnicas, de herramientas diferentes para que realmente las conclusiones que saquemos sean pertinentes, ¿no? Por eso cuando hablamos de evaluación del trauma o del apego, a mí hablar de este test o este otro se me queda, vamos, me hace temblar un poco y se me queda absolutamente cortísimo y me parece muy peligroso. Ajá, claro. Eh, sí, sí, solo lo tomamos, ¿no? Como esa única información o forma de evaluación que tenemos, ¿no? Y lo contrario de esto quizás es como entonces, bueno, no lo paso, ¿no? No paso estos test o estas escalas porque demonizo instrumentos de medida estandarizados como es este, ¿no? Y como decías, Begoña, siento que también pueden dar mucha más información más allá de la que per se tiene esa escala, ¿no? Sino que también podamos aprovecharlo nosotras para sacar más información, porque a veces podemos como encallarnos en ese discurso de la persona que tenemos enfrente de no me acuerdo de nada, ¿no? Y me encallo ahí, entonces no vuelvo a preguntar, porque si no te acuerdas, pues no puedo con una varita mágica encender tus recuerdos, ¿no? Pero bueno, realmente sí que es un poco así, si voy tirando de esos hilos, ¿no? De hecho, hablabas en el curso en el que me formé contigo de esta expresión de lo sabido impensado, ¿no? De cómo aquello que crees o que te cuentas que no recuerdas sí que está almacenado, ¿no? No, está almacenado, ¿no? Pero en una especie de sótano emocional con cajas, cada una de esas cajas pues con una caja de emoción, una caja de sensación, una caja de creencia, en fin, muchísimas cajas desordenadas, pero está ahí, ¿no? Solo hace falta que tengas esa guía, que en este caso somos nosotras, para ir tirando de estos hilos, para ir preguntando de diferentes formas, para ir conectando de diferentes maneras con la persona y con su historia. Efectivamente, lo sabido impensado es una de esas grandes conceptualizaciones que yo creo que observamos los que trabajamos en consulta con pacientes, además, yo creo que en general, pero desde luego con pacientes con historias difíciles y con dificultades también para recordar, es algo bueno, que es que forma parte eso, de nuestro día a día, ¿no? Y de hecho, cuando tú haciendo, bueno, pues un ejercicio de mentalización, como supone, ¿no? El ir haciendo inferencias y dices, oye, mira, pues es que con todo esto que me cuentas que son tus síntomas ahora, lo que me cuentas de no acordarte de la mayoría de las cosas, pero de tener estas informaciones puntuales que te han ido dando y demás, ¿no? Y con las cosas que hemos ido recogiendo, lo que voy viendo en las pruebas que vamos haciendo, tal, yo podría inferir que te ha pasado algo relativo a tal o que has podido vivir, y entonces ves cómo le cambia la cara a la persona y todo el gesto corporal, ¿no? Y sí, ¿verdad? Tú también lo crees, ¿no? Yo es que siempre he tenido como una sensación de... Y entonces, claro, pues sí, no lo has terminado de llegar a pensar, porque todos nosotros, si pensamos en que nos tenemos que hacer cargo de que hemos podido vivir una historia dramática de abuso, de maltrato, de negligencia, pues preferimos decir, no, serán sensaciones y cosas raras que me dan a mí, pero no puede ser verdad, puede ser verdad, claro. Lo normal es que todo el mundo deseemos que por favor no sea verdad, pero a su vez estamos en consulta porque efectivamente tenemos un montón de síntomas que resulta que claro, se explicarían perfectamente si colocamos ahí la ficha que faltaba, ¿no? Que es esta.
Con lo cual, cuando la colocas, la nombras, haces esa inferencia y sugieres que, oye, yo iría por aquí, a mí me parece que esto está detrás, pues rápidamente, ¿no? La persona te dice, bueno, pues, y qué bien que lo digas, aunque qué mal, ¿no? Y que de pronto me estoy poniendo, claro, me está dando un ataque de ansiedad, porque, pues bien, vamos a sostener la ansiedad, porque efectivamente ahí están las dos voces diciendo, no, sigue, ahí sin acordarte de nada, sigue sin decir nada, no, ni intentes hacerte cargo de ello. Pero la otra está diciendo, sí, por fin, ya se está viendo, se nos está dando la oportunidad de hablar, se ha abierto una grieta, ¿no? En ese muro. Ahí estamos, ¿no? Pero efectivamente, esto es así, este es nuestro pan nuestro de cada día. También ocurre lo contrario, por supuesto. También hay quien dice, no. Ya me lo han dicho también varios psicólogos a los que he ido antes, pero esto es imposible. Bueno, pues bien, también eso tenemos que ir viendo cómo lo manejamos y cómo te ayudamos a sostenerlo, ¿no? Pero efectivamente, como yo digo también mucho en clase, A más B no siempre es C, pero si hay C, es que ha habido A y B, y tú tienes como profesional que saber cuáles son ese A y ese B, ¿no? Esas cuestiones que tienen que ver tanto con tu genética como con lo que has vivido, que están explicando C, que es tu gran sufrimiento, y cómo lo expresas, el síntoma o las conductas que tengas, y efectivamente, ¿no? Pues a partir de ahí hacer inferencias y poder ir poniendo palabras a lo que uno sabe, pero no ha podido terminar de mentalizar, ¿no? De pensar, de ponerle corteza. Y es algo maravilloso a su vez también el vivir esa experiencia. Es una de las cuestiones más gratificantes del trabajo en consulta, ¿no? Un trabajo muy duro para todos, para pacientes y para terapeutas, pero que es absolutamente maravilloso, ¿no? Cuando vamos viendo lo que yo nombro como honrar a la corteza, ¿no? De hecho, muchos pacientes me dicen, cuando yo explico estas cosas y tal, me dicen, bueno, qué bien que tú seas mi corteza, qué bien que tú seas mi corteza, ¿no? Y efectivamente, yo aquí en consulta voy a ser tu corteza, pero luego, claro, fuera tú tienes que ser tu corteza, ¿no? Y tienes que ir aprendiendo a poner corteza, ¿no? A mentalizar todo aquello, ¿no? Toda esa memoria que ha quedado ahí. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, eso, ni demonizar unas pruebas, ni, como siempre, polarizar. No, es una conducta infantil, no es una conducta profesional. No, polarizar no. Manejarse por el espectro, eso es lo resolutivo. Ujú. Bueno, seguiría preguntándote tantas cosas de Moñé y seguiríamos hablando tanto rato de esto y aún así seguiríamos sin poder abarcarlo todo. A ver si- Pero me quedo un poco como con la idea de ahora del final, ¿no? Y conectando con el principio que hablábamos de qué es la evaluación, de por qué es importante. Y ahora conectándolo con el final, así como podemos conceptualizar la evaluación o podemos tener como la idea de evaluación como otra fase más dentro de todo el proceso terapéutico, incluso una fase que, como decíamos al principio, puede estar infravalorada o seguro que lo está en muchas situaciones, al final acaba dando sentido a tu historia, ¿no? Dando sentido creo que es la evaluación, es ese dar sentido a tu historia, dar sentido a tu vida. A mí eso me parece, como tú decías ahora, bueno, precioso, ¿no? Difícil y duro, pero a la vez precioso. Claro, es que hay que resignificar. Llegamos a consulta con una narrativa y claro, el profesional como profesionales debemos averiguar cuál es, ¿no? De dónde ha salido esa narrativa que traes para explicar tu sufrimiento y todos esos esquemas y mecanismos de funcionamiento. Y necesitamos, claro, pues que esa narrativa que nunca es, claro, ni completa, ni coherente, ni de verdad eficaz para producir aprendizaje con las experiencias, que cambie. Y por lo tanto, pues hay que completarla en eso, incluyendo todo lo que hemos excluido o nos han pedido que excluyamos. Hay que hacerla coherente con la experiencia interna que asocias a esas cuestiones que te van pasando, y de esa manera efectivamente vamos a hacerla eficaz. O sea, hay que resignificar absolutamente. En términos de narrativa, hay que resignificar todo lo vivido. Y eso es francamente precioso. Y es claro,
tiene que tener también una base sólida en ese informe que a su vez ¿no? entregamos después de una evaluación donde narramos todo esto y empiezan todo, como decías, ¿no? a cobrar sentido. El ser humano da significado a lo que vive narrándose. Y entonces, pues claro, a partir de ahí todo va cobrando sentido y claramente empieza en ese momento, o ha empezado ya, pero porque la evaluación ya se va resignificando, ya se va dando, bueno, pues otro contenido y otra argumentación a todo, ¿no? Pero resignificar todo lo que has vivido a lo largo de todo el proceso terapéutico, ¿no? Eso es precioso y es estrictamente imprescindible. El mundo de las narrativas es apasionante y creo que es absolutamente fundamental también que lo tengamos presente a la hora de estar frente a nuestro paciente, porque efectivamente nos explicamos y damos significado a lo que nos ocurre narrando. Por eso es tan peligroso callar, por eso es tan peligroso silenciar. Totalmente. Bueno, pues Begoña, gracias de todo corazón. En mi nombre me atrevo a decir que seguro que en nombre de muchas de las personas que nos han escuchado y has aportado mucha luz o esa sensibilización, ¿no? O mucha duda. Bueno, pero esa duda también es importante que esté. Absolutamente, hay que sembrar duda. Siempre tenemos que estar dudando porque es la mejor manera de seguir creciendo y de mejorar. Así que Totalmente. Sí, o sea, yo con haber implantado un poco esa semilla, ¿no? O algún interrogante en la mente de muchas de las personas que se nos han escuchado, para mí ya eso es el éxito de este episodio. Así que, bueno, gracias de todo corazón, porque para mí también, como te decía al principio, ha sido un placer compartir este espacio contigo y aprecio mucho también pues ese tiempo y energía, ¿no? Y que supone estar aquí. Y gracias también a todas las personas que nos han escuchado. Como siempre, gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño, por las sugerencias que nos seguís haciendo llegar, porque eso también es súper importante. Al final es un espacio desde nosotras, ¿no? De psicólogas para psicólogas. Así que tomadlo como vuestro, proponernos por favor ideas que siempre son bienvenidas y siempre se tienen en cuenta. Nos veremos dentro de 2 martes, cada 2 semanas es cuando veis este episodio. Casi ya cerquita estaremos de la Navidad y del fin de año y por lo tanto del fin de la temporada de este podcast. Así que bueno, pues gracias a todas, a ti Begoña y un abrazo muy grande. Pues muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias por la invitación. Y de verdad, pues espero que efectivamente a alguien le haya aprendido mínimamente, aunque solo sea para cuestionarme, que yo estaré encantada. Muchas gracias. Que sí, seguro que sí. Gracias. Un abrazo fuerte.